Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la introducción, Renos. Quiero comenzar con algo sencillo. Cuando vas a una estación de servicio y ves que los precios suben y suben, ¿alguna vez te preguntaste a qué se debe? Y no nos referimos únicamente a la inflación en general, sino a qué es lo que realmente la está impulsando detrás de escena. Exacto. Hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a analizar el informe Perspectivas de los mercados de productos básicos de abril de 2026. Y honestamente, algunas de las cosas que están pasando en este momento no tienen precedentes. Tal cual. Y esto no tiene que ver únicamente con estadísticas o movimientos del mercado. Son crisis que se propagan a través de todo: transporte, energía, sistemas de alimentos, y terminan afectando la vida diaria de las personas. Bien, empecemos con la cifra principal, porque es enorme. Según los datos, en marzo pasado hubo una reducción estimada de 10 millones de barriles diarios en el suministro mundial de petróleo, en comparación con el mes anterior. Se trata de la mayor crisis de oferta de petróleo jamás registrada. La más grande de la historia. Y lo que la está provocando no son solo los recortes de producción, sino también la vulnerabilidad de los puntos de paso estratégicos. A ver, explícanos eso. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Estamos hablando de una paralización casi total del transporte marítimo a través del estrecho de Hormuz. Y para entender la magnitud, históricamente este único estrecho concentra cerca del 35% del comercio marítimo mundial de petróleo crudo. Además, por allí transita el 20% de los productos petroleros refinados y el 20% del gas natural licuado. O sea que, básicamente, existe un paso marítimo muy angosto que mueve una porción gigantesca de la energía del mundo y, de un momento a otro, deja de funcionar. Exacto. Y cuando se altera un punto tan crítico, los precios no simplemente aumentan, se disparan. Lo que explica por qué se proyecta que los precios mundiales promedio de los productos básicos aumenten un 16% en 2026. Y no se trata solo de un aumento, sino de un cambio de tendencia. Es el primer incremento anual desde 2022 y los precios ahora están un 25% por encima de lo que se esperaba en enero de 2026. Es un periodo muy corto para que las expectativas cambien de una manera tan drástica. Esa es la naturaleza del riesgo geopolítico. Comprime el tiempo. Lo que pensabas que iba a ocurrir en un año puede cambiar en cuestión de semanas. Hay algo aquí que realmente me llamó la atención. No se trata de una relación simple de causa y efecto. Durante los periodos de creciente riesgo geopolítico, una caída repentina del 1% en la producción de petróleo provocaría un aumento del 11,5% en los precios del petróleo. Así es, y eso es casi el doble de la reacción que se suele producir ante una caída inesperada de la producción de petróleo. ¿Por qué tanta diferencia? Porque los mercados no están reaccionando solo a la escasez física, sino también a la incertidumbre. Primas de riesgo, expectativas, posibles escaladas del conflicto. Y eso lo vimos desarrollarse en tiempo real. El crudo Brent subió $46 por barril solamente en marzo y cerró en $118, el mayor aumento mensual registrado hasta ahora. Es una locura. Entonces, de cara al futuro, la proyección indica que el Brent promediará los $86 por barril en 2026, lo que impulsará el índice de precios de la energía un 24% en comparación con el año pasado. Pero ampliemos la mirada. ¿Qué significa esto para los mercados emergentes y las economías en desarrollo? El impacto es inmediato y significativo. La proyección de crecimiento del PIB para las economías emergentes y en desarrollo, como un grupo, se redujo en 0,4 puntos porcentuales, situándose en el 3,6% para 2026. Y para los importadores de productos básicos, excluyendo a China e India, la situación es aún más seria. El crecimiento cae 0,5 puntos porcentuales y queda en 2,9%. Y junto con eso, también sube la inflación.
En los países emergentes y en desarrollo, se prevé que la inflación de los precios al consumidor, ponderada en función del PIB, podría llegar al 5,1%, marcando su punto más alto en 4 años. Y eso asumiendo que las cosas no empeoren. Exacto. Si el precio promedio del petróleo se mantiene en $115 por barril en 2026, la inflación en los países emergentes y en desarrollo podría alcanzar el 5,8%. Y ahí es donde estas cifras macroeconómicas empiezan a afectar realmente la vida cotidiana de las personas. Especialmente a través de los sistemas alimentarios. Claro, porque las crisis del precio del petróleo no solo afectan el combustible, también encarecen el costo de los insumos agrícolas. Correcto, un aumento geopolítico del 10% en los precios del petróleo suele llegar con un aumento de los precios del gas natural del 7% y un aumento en el precio de los fertilizantes del 5%. Imagínate ser un pequeño agricultor. Te estás preparando para la temporada de siembra y de repente los fertilizantes se vuelven mucho más caros. Y eso tiene consecuencias reales. Si el conflicto en Medio Oriente no termina a mediados de año, el precio del petróleo se mantendría por encima de los $100 por barril, y el Programa Mundial de Alimentos estima que otras 45 millones de personas podrían caer en una situación de inseguridad alimentaria aguda en 2026. Vaya, 45 millones. La mayor parte se encuentra en el África subsahariana, Medio Oriente y el norte de África. Entonces, frente a todo esto, ¿qué pueden hacer realmente los encargados de formular políticas? Para los países importadores de energía, la clave está en aplicar políticas oportunas, específicas y temporales que promuevan el uso eficiente del combustible y el apoyo dirigido concretamente a los hogares más vulnerables. O sea, no subsidios generalizados, sino ayuda focalizada. Exacto. Así se protege a quienes están más afectados sin distorsionar todo el mercado. ¿Y para los exportadores de energía? Disciplina. Una gestión fiscal anticíclica, es decir, ahorrar cuando los ingresos por exportaciones son elevados, para tener margen durante las recesiones que se producen cuando las perturbaciones comerciales o los bajos precios de la energía plantean dificultades. Bueno, sin duda es más fácil decirlo que hacerlo. En eso tienes razón. Ahora pasemos a otro aspecto importante, los fertilizantes. Esto es crítico. Medio Oriente abastece cerca del 25% de las exportaciones mundiales de urea y más del 15% de las exportaciones globales de amoníaco. Y cuando hay interrupciones en los envíos marítimos, Los precios se disparan. En marzo, el precio de la urea subió casi un 55%, alcanzando los $725 por tonelada métrica. y las proyecciones indican que el índice de precios de los fertilizantes subirá un 31% este año. Lo que afecta la asequibilidad. Y ya vimos lo que ocurre. Los agricultores reducen su uso. En 2021 y 2022, el uso de fertilizantes por hectárea en el sur de Asia y en el África subsahariana cayó de manera considerable. Y eso termina impactando en el rendimiento de los cultivos y en la futura oferta de alimentos. Y no se trata solo de la agricultura, los metales también están sintiendo la presión. Así es. El índice de precios de metales y minerales podría crecer un 17% en 2026 y llegar a su nivel más alto de la historia. El aluminio subiría un 22%, el cobre un 21% y el estaño un 20%. Todo listo para alcanzar récords históricos. Y aquí viene lo interesante. Este aumento está impulsado por la demanda de nuevas industrias Energías renovables, vehículos eléctricos. y centros de procesamiento de datos. Exacto. Los centros de datos por sí solos representarán el 8% del crecimiento de la demanda mundial de electricidad entre 2024 y 2030. Lo que se traduce en una demanda masiva de cobre y aluminio. Pero la oferta no está creciendo al mismo ritmo. No, la oferta es poco flexible en el corto plazo y además está altamente concentrada. Por ejemplo, Medio Oriente representa alrededor del 7% de la producción mundial de aluminio y produce casi el 25% del azufre global, que es fundamental para la extracción de cobre y níquel. Entonces las interrupciones en esa región no afectan solo a un sector, sino que repercuten en todas las cadenas de suministros e industrias. Lo que más me llama la atención es cómo todo esto está interconectado: energía, alimentos,
metales, tecnología, todo forma parte de un mismo sistema. Por eso es tan importante invertir en estrategias que reduzcan la vulnerabilidad ante estas crisis, con todas sus indeseables repercusiones. Es verdad, en el caso de las economías importadoras de materias primas, podría incluir la diversificación de las fuentes de energía y las rutas de suministro, así como la inversión en eficiencia energética. Las tecnologías de energía renovable juegan un papel clave, ya que sus costos siguen bajando. Por su parte, las economías exportadoras de materias primas podrían aumentar las inversiones en instalaciones de procesamiento y exportación que permitan sortear los obstáculos comerciales. Y en todas las economías en desarrollo, unos fundamentos sólidos en materia de política macroeconómica pueden ayudar a los países a asimilar y recuperarse de crisis como estas. Es decir, recuperar el margen de maniobra fiscal, fomentar instituciones eficaces e invertir en infraestructura básica. Con las políticas adecuadas, una buena planificación y una visión clara de los riesgos, Podemos construir sistemas más resilientes de cara al futuro. volvemos contigo, Renos. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.